Medina, y aquí yo les estaré presentando el reloj en formato de 24 horas con el seteo de horas del parcial del quiz de microprocesadoras 1. Este es mi código. Aquí en el código inicializamos con la configuración de la PPI. En este caso movemos al registro AX un 89 en hexadecimal, que sería la configuración de la PPI. Configuramos el puerto A como salida, por eso tenemos 0, 0, tanto la parte alta como baja. El puerto B como salida también, y el puerto C lo configuramos la parte alta como entrada y la parte baja como entrada, porque lo estaremos utilizando para seleccionar qué tiempo vamos a cambiar, sea minuto, segundo, hora, y para incrementar o decrementar su valor. Aquí tenemos la configuración de los tiempos. Aquí vemos por ejemplo las selecciones en el puerto C. Vemos como dice aquí que si seleccionamos esta opción, por ejemplo, cambiamos los segundos, los primeros segundos, o sea, el primer dígito de los segundos que está al todo de la derecha. Decimos que entramos, o sea, damos un in al puerto C, que sería el puerto 4, y comparamos lo que está leyendo. Decimos aquí que si ve un 193, que en este caso sería en binario, yo lo anoté aquí, 11000001, o sea que está seleccionando el primer segundo. Eso en el puerto C lo ve como un binario, entonces aquí lo ponemos en decimal, un 193. Cuando ve ese 193 significa que seleccionamos el puerto, el primer dígito para modificar. Entonces, bueno, pues me va a enviar a la sección de modificar ese dígito. Es sucesivamente con todos, con el segundo dígito de segundo, el primero de minutos, el segundo de minutos, el primero de hora y el segundo de horas. Ahora, si ninguno de estos yo lo tengo seleccionado, y lo que tengo seleccionado es las dos entradas de aumentar y disminuir, eso sería como un enable para que el reloj corra automático. Entonces, cuando esas dos están seleccionadas, que sería 1, 1 y todas las otras en 0, pues entonces va a haber un 192, que sería este valor, pero en binario. Entonces, cuando llega ahí, bueno, pues lo que hace es que va a correr automático, se va al inicio. Entonces, aquí entramos a la parte de inicio. A partir de aquí, lo que yo tengo programado es la visualización dinámica de los displays. De derecha a izquierda va mostrando va encendiendo y apagando cada display, y al mismo tiempo mostrando qué dato tiene dicho display. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer display. Aquí se muestra el primer dígito de segundo. Por ejemplo, tenemos hora, minuto y el primer dígito de segundo, que sería este. Entonces, comparamos cuando este pase de 9, porque por ejemplo contamos primer dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces ahí resetea, ese conteo vuelve a 0 y el segundo dígito lo aumenta a un 1. Entonces, por ejemplo, aquí yo comparo cuando sea 10, o sea que ya pasó de 9, por lo que va a hacer que vaya a la sección incremental el segundo 2, va a incrementar este que está aquí, que sería ya el segundo. Entonces aquí lo presentamos. Por ejemplo, movemos al registro AX, lo que está en la variable sec1, que sería el segundo 1, y eso le damos salida en el puerto 0, que sería el puerto A. Entonces ya ese dato se envió al puerto A, que es la información. Entonces aquí al puerto AX de nuevo muevo un 32. ¿Por qué un 32? Porque el 32 sería el último display que nosotros tenemos. Sería, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, 32. Pero 32 lo movemos al puerto B. Ese 32 en el puerto B se va a reflejar como un binario. Entonces ese binario lo que va a hacer es que me va a encender ese display. Y así sucesivamente con los demás. Vamos mostrando, por ejemplo, el primer display, que sería del segundo a la derecha, el que le sigue el segundo 2, después el minuto 1, después el minuto 2. Y en todo esto vamos haciendo las comparaciones. Aquí, por ejemplo, el minuto cuando llega a 10 se resetea y rueda este un 1. Aquí el minuto 2 cuando llega a 6 va a mandar a incrementar la hora, porque ya sería 60 minutos. Después de 60 minutos comenzamos la hora. Luego la hora, el primer dígito de la hora lo vemos, sería este. Segundo dígito de la hora, que sería este. Ya cuando este llega a 2, que es el último dígito, entramos ya en la zona de las 20 horas. Entonces, por ejemplo, cuando llega a 2,
¿Qué él va a hacer? Bueno, fácil. Cuando él llegue a 2, él me va a mandar a una sección que yo tengo más hacia abajo, que ya lo que hace es que me chequea entonces el primer dígito de hora, y si ese primer dígito de hora está en 4, ya después de que estuvo en 2 y lo mandó para allá, pues entonces significa que es un 24. Ya cuando llega a 24 horas, pues se resetea todas las variables que son estas de aquí. Aquí vienen, cuando llega a las 24 horas y hace un reset de todo. Aquí yo tengo la parte de las modificaciones manuales. Aquí, por ejemplo, cuando yo seleccione el primer display, que sería el display 6, o sea, un 32, es algo que el 32, que sería el display 6, eso es lo que me va a hacer, es que me va a encender. Cuando yo seleccione el segundo 1, va a encender ese display solamente. Por ejemplo, yo voy a modificar el primer segundo, me enciendo solamente ese display y me va a permitir incrementar y decrementarlo de 0 a 9 sería lo segundo padre, porque es de 10. Aquí tenemos la modificación del segundo display, que me va a hacer prácticamente lo mismo. Denme un segundo, déjame chequear aquí en Proteus. Por ejemplo, tenemos el display 1, display 2, 3, 4, el 5 y el 6. Aquí hay un problema que me estoy fijando ahora, que el display 6, que sería el del segundo, así mismo, porque va desde el más significativo, que sería en este caso el PB5, el más significativo al menos significativo, sería entonces 1, 0, 0, 0, 0. Si nos fijamos aquí en EMU de nuevo, tenemos cuando vamos al segundo 1, primer display, como ese es el que tiene el bit más significativo para encender, pues el primero, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces me enciende ahí, y aquí va igual que arriba, va a detectar en el puerto C, sería aquí un IN en el puerto 4. Entonces vamos a comparar. ¿Qué vamos a comparar? Ya yo sé que tengo los dos unos encendidos, lo que vemos más arriba, que son los de incrementar y decrementar. Cuando yo le paso un 0 es que ellos me van a hacer la función. Entonces, ya que esos dos unos van a estar activos, sería por ejemplo 1, 1. Entonces, cuando yo me voy al primer segundo, sería aquí y un 1. Entonces, ese valor es el que va a leer el puerto C cuando yo esté seleccionando el primer display. Entonces, eso cuando los llevamos a decimal sería 129. Entonces, cuando ve 129, ¿qué va a hacer? Bueno, incrementar. Entonces, cuando aquí, cuando este quede incrementar y este decrementar, y ya yo tengo seleccionado el primer display. Si le doy aquí y lo pongo en 0, sería para incrementar, pues entonces sería un 129. Sin embargo, si yo decremento, que sería este botón del lado, y lo pongo en 0, pues ya sería un 65. Entonces, sea uno o el otro que uno elige, ya va a comparar y va a decir si va a incrementar o va a decrementar ese dato que nosotros estamos viendo en el display. Y luego que lo incrementemos y lo decrementemos y deseleccionemos ese valor, pues entonces el reloj va a correr a partir de la hora que seteamos. Aquí tenemos la modificación del segundo display, que sería el segundo 2. Igual, aquí por lo que vemos, en vez de inicializar el primer display, pues el segundo, que es el segundo dato. Y sucesivamente tenemos lo del minuto 1, luego tenemos el minuto 2. Es prácticamente el mismo código, pero con los diferentes datos, o sea, segundo 1, segundo 2, minuto 1, minuto 2. Tenemos la hora 1 y tenemos el último, que es el de la hora 2. Y ahí finaliza nuestro circuito. Aquí tenemos nuestras variables designadas: sec 1, sec 2, minuto 1, minuto 2, hora y hora 2. Entonces vamos al Proteus. Aquí tenemos nuestro circuito. Tenemos incrementar tiempo, aquí esto sería decrementar tiempo. Vamos a modificarlo, incrementar tiempo y decrementar tiempo. Tenemos las horas, los minutos y los segundos. Vamos a correrlo. Ahí vemos la visualización dinámica. Ya va contando desde 0 hasta las 24 horas. Entonces, si por ejemplo queremos modificar, déjame modificar que sea media hora. Seleccionamos el segundo dígito de minuto
Aquí lo incrementamos como queramos. Vamos a incrementarlo hasta media hora, bueno, 40 minutos. Vamos entonces a seleccionar los segundos, vamos a ponerlo en 0 los segundos. Aquí tengo 8 porque estaba contando. Vamos a ponerlo en 0. Ahí está en 0. Aquí tenemos entonces segundo. Vamos a dejarlo en 3, por ejemplo. Entonces cuando quitamos ya las selecciones manuales, pues ya continúa a partir de los 40 minutos, mostrándolo de derecha a izquierda, perdón, y aumentando. Entonces, por ejemplo, si queremos modificar, no sé, la hora, vamos a ponerla que sean las 12. Ahí son las 12. Entonces voy a empezar a contar desde las 12 y los 41 que ya estaban seteados.